Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Bueno, acá estamos en otro encuentro de Café Mercosur y de Batuque en la cocina. ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás vos? Bien, viendo un poco las cosas que están ocurriendo esta semana. Y antes de empezar quería contarte una historia cortita, Osvaldo. Un pueblo llamado... es Grafton, un pueblo en el norte de Estados Unidos, cerca de Canadá, donde se desarrolló una propuesta interesante, una propuesta libertaria. Y supuestamente iba a funcionar. Esto ocurrió en el 2004, cuando un grupo de libertarios creyó que ellos eran más inteligentes que el resto del mundo, iban a ser una comunidad de gente que no iba a pagar impuestos, como que ellos eran estéticamente superiores, moralmente superiores, intelectualmente superiores. Entonces, ¿qué podía salir mal? ¿Qué podía salir mal, Osvaldo? Todo, porque salió mal todo, aparte. Bueno, primero que es una población muy chiquitita, esta población de Grafton. Eran aproximadamente 1,000 y pico de habitantes. Se trasladaron más de 150 más o menos, libertarios a esta ciudad de Estados Unidos. Y claro, no consiguieron ganar la municipalidad, la intendencia, lo que se denomina el ayuntamiento, pero sí consiguieron poner un poco de sus pautas y su punto de vista. Los que fueron, había algunos que eran muy ricos y otros que eran muy pobres. Los muy pobres se fueron a vivir en carpas cerca del bosque, con lo cual comenzaron a no respetar las reglas de la normal cohabitación entre la ciudad y los animales salvajes. Empezaron a alimentar a los animales salvajes. Los osos comenzaron a hacerse amigos de los hombres. Ellos no respetaban las leyes, entonces empezaron a no pagar impuestos. Con eso, el servicio de recolección de basura comenzó a ser deficitario. Los osos ya no solamente iban a los campamentos de estos libertarios en el bosque, sino también empezaron a ir a la ciudad a buscar basura, a comer basura. Los osos empezaron a aterrorizar a toda la ciudad. Como no pagaban impuestos, no pudieron pagar más policías. O sea, tenían 24 horas y no había más plata para sueldos. No había más plata para el alumbrado público, no había más plata para arreglar las calles, no había más plata para nada. Esta aventura duró, fíjate vos lo que son, porque si hubiera sido una comunidad de hippies de izquierda, te digo sinceramente, duraba 2 años y llegaba al ejército, el quinto cuerpo de caballería, y los sacaba por zaparrastrosos, ¿no? Pero no, como eran gente de derecha, como dije antes, moralmente superiores, intelectualmente superiores, estéticamente superiores, son palabras que dice el bolsonarismo aquí, que las repitió Milei en la Argentina, ¿no, Osvaldo? No estoy inventando nada. Sí. Duraron hasta el 2016, hasta que terminó la aventura. Pero esto, o sea, salió en un libro esto, pero parece que es interesante porque no todo el mundo se enteró de esta noticia. Se la escondieron muy bien, lógicamente, porque ellos, viste cómo son. Cuando tienen que inventar cosas, sacan datos de donde no sea. Entonces el comunismo mató 500 millones de personas en un año, pero cuando ellos hacen las macanas no pasa absolutamente nada. O cuando te dice, por ejemplo, Milei que la inflación en Argentina va a llegar al 15.700%, si él no asumía. Y vos decís, ¿de dónde sacaron esos números? Bueno, pero ellos trabajan con los números, juegan con los números, nos mienten con los números. Y bueno, esa experiencia resultó bastante mal. Resulta que después, creo que 7 años después, ¿no? En Argentina, acá está el libro que cuenta todo esto, ¿no? Los libertarios como una introducción a como los libertarios y los osos, ¿no? Claro, que creo que tienen siempre la misma lógica que tienen los libertarios acá, ¿no? Siempre buscar, porque lo escuché hace un tiempo esta
esta historia. Siempre los libertarios son los que no son los culpables de lo que pasa. En este caso los culpables fueron los pobres osos, ¿no? Que no Claro, se adaptaron a las normas, a las normas, a la falta de normas que ellos le imponían, ¿no? Porque ¿qué les pasaba a los osos? Necesitaban comida y la comida estaba en la calle porque los residuos se tiraban en la calle. Así que el pueblo terminó siendo invadido por los osos. Así que el culpable del fracaso de los libertarios no fueron ellos mismos con sus políticas equivocadas, sino que fueron los propios osos los que hicieron. Como acá siempre intenta hacer los libertarios con respecto a la falla de sus políticas. Nunca es de ellos, sino que es de los demás, ¿no? ¿Viste vos? Lo que pasa es que cuando aquí funciona así, si los datos no concuerdan con la realidad, jódase la realidad, ¿viste? Al diablo con la realidad. Claro, le echamos la culpa a los osos. Sí. Claro que sí, le echamos la culpa a los osos. Acá, lamentablemente, no hay osos, así que no sé, buscarán otros. Yo creo que le podrán echar la culpa a los gorilas, que no son osos, pero casi como se mueven medio parecido, ¿no? Acá nos está comentando Silvana algunas cosas en tono bastante irónico. Dice, rubios y bellos son... y libertario e interesante no combina. Sí, es verdad. Curioso, podríamos decir. No. Curioso y libertario. Bueno, pero después resulta que 7 años después en Argentina no conocían esta historia y decidieron darle el poder a un libertario que opinaba más o menos lo mismo. Y hoy tenemos calles que no funcionan, rutas atascadas por la nieve en el sur, porque como las emisoras patagónicas de Radio Nacional, que cumplieron una función social muy pero muy grande, ahora se han convertido en repetidoras de lo que dice Radio Nacional de Buenos Aires, la gente no tenía cómo informarse que las rutas estaban nevadas y se hizo un atasco de miles de personas que no pudieron salir y tuvieron que dormir en el medio de la nieve. Y eso es una cosa terrible. Por ahí dice alguien de Buenos Aires decía, bueno, pero ¿por qué no usan Waze? ¿O por qué no usan en la Patagonia, Waze? Por favor, va de un lugar a otro. Poner el Waze es más o menos como poner el GPS para andar a caballo, ¿viste? Sí, caballo. O sea, por favor, no hay y tampoco en la mayoría de esas rutas aisladas, yo las conozco muy bien, Osvaldo, no hay señal de celular. En la ruta no hay señal de celular. Pero bueno, pero Ramiro, a eso tenés que agregarle el de financiamiento del Servicio Meteorológico Nacional. Perdón. El Servicio Meteorológico Nacional, yo te pisé. Uh-huh. Bueno. El Servicio Meteorológico Nacional, que impide que se haga las investigaciones in situ, diríamos, porque había oficinas repartidas en todo el país y en las rutas más peligrosas inclusive, al igual que también Vialidad Nacional, que era otro organismo, un organismo nacional que tenía el encargado de revisar el estado de las rutas y tenía maquinaria para poder sacar la nieve en el caso que sea, se la vació y se la dejó sin gente. O sea, esto recién está empezando, porque las rutas todavía se mantienen, porque estas rutas que fueron afectadas por las bajas temperaturas necesitan mantenimiento. Si no se hace el mantenimiento, estas rutas el año que viene van a estar peores todavía. Y como dice el libertario enemigo de los osos que tenemos, no hay plata para eso, no va a haber plata para mantenimiento. O sea, realmente estamos en un, digamos, como en un embudo donde todo se va terminando en peores situaciones. O sea, porque no se ve que se reemplace, sin ir más lejos, ni siquiera el correo, que era otro que tenía la función de repartir las cosas cuando no había. Hay un pueblo cerca de mi pueblo, yo soy de Firmá, hay un pueblo, Verabebú, que lo dejaron sin oficina de correos, muy cerca de Firmá. ¿Por qué? Porque echaron al personal. O sea, realmente, y eso en un pueblo de llanura y del medio de la Pampa Gringa tanto no se nota. Pero imagínate eso en el norte o en el sur, en lugares que están más aislados y que necesitan de todos esos informes. De Radio Nacional, de las repetidoras de Radio Nacional, existen todavía. Existen con la información que han de Buenos Aires, pero sin mantenimiento. Pero las repetidoras, Ramiro, en cualquier momento también se van a dejar de transmitir las repetidoras. ¿Por qué? Porque no hay plata. Y así vamos recortando cosas. Perdón, y digo que hubo... Te escuchaba muy bajo. Y hubo gente, por ejemplo, que le hizo fiestas
a los carteros del norte de Argentina y otros de la Patagonia también, porque era el último empleado público que quedaba, era el cartero. El cartero es la comunicación, ¿viste?, de esas localidades con el resto del mundo. Tampoco hay en las rutas más controles de alcoholemia, tampoco hay en los hospitales renovación de lo que es no solo la parte edilicia, como también la parte de los medicamentos, no se entrega la comida. Se está endeudando como nunca el Banco Central en dólares porque no están pagando a los importadores, están pagando con deudas para el futuro. Hay 54.000 millones de deuda en dólares de esta semana que los medios hegemónicos lo esconden a todo eso. Y este es el caos acelerado que viene en Argentina en apenas 6 meses. Yo creo que no va a durar 12 años como la experiencia libertaria del pueblo de Clayton, pero la cosa va complicada. Y mientras tanto tenemos un presidente que parecía cuando fue, yo te digo la verdad, me parecía que era una Miss Mundo, ¿viste? Con la manito así, saludando con la manito así, desfilando en la asunción de Bukele, ¿no? ¿Viste? Me parecía absurdo. Y se la pasa viajando por motivos personales. Viaja por motivos... Vamos a ver un pequeño video, Osvaldo, de sus viajes. Vamos. ¿Cuán a menudo puede y debe ir al exterior un presidente? Curiosamente, la indudable responsabilidad de representar a su país frente a otros a veces se convierte en motivo de críticas hacia los mandatarios. El presidente de Argentina, Javier Milei, ha marcado un récord de giras internacionales en sus primeros 6 meses en el poder. Realizó 8 visitas, más que cualquiera de sus predecesores desde el retorno a la democracia en 1983. Solo una de ellas fue a un país latinoamericano y la mayoría a Estados Unidos. Además, en varios de los viajes no se reunió con sus homólogos. Otro jefe de Estado siempre listo para hacer las maletas es el ecuatoriano Daniel Noboa. Se calcula que en su primer semestre al frente del Ejecutivo se ausentó del país 29 días, distribuidos en 9 viajes. En su caso, 4 de las salidas fueron por asuntos personales, algo que no le impidió utilizar el avión presidencial. Y uno de los mayores protagonistas de este polémico tema es Dina Boluarte. Si bien no marca récords, a la presidenta interina del Perú se le critica que viaje mientras es investigada por violentas represiones de protestas y por corrupción. Además, se le cuestiona su propio provecho de las giras. Por ejemplo, la anunciada reunión bilateral con Joe Biden que nunca estuvo programada en la agenda del mandatario estadounidense y que dejó a muchos peruanos perplejos e indignados. En el otro extremo, en lo referido a viajes al exterior, está el presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador. En sus 6 años de gobierno no llegó a visitar una decena de países ni salió de las Américas. ¿Quién tiene razón y qué estrategia es la correcta? Lo valoran los ciudadanos. Bueno, creo que lo valoraron muy bien en México, ¿no, Osvaldo? Con la elección de Claudia Sheinbaum, como dijimos en el programa anterior, con más del 60% de los votos, ¿no? No, sí, realmente. Y escuchaba lo que había dicho Noboa, que viajó un montón, 29 días. Creo que el presidente argentino viajó más de 29 días en sus primeros 6 meses. ¿Viajó más de 9 días? 29 decía. 29 días viajó más de 29, ¿no? 10 por día, 10 por mes más o menos. Sí, o sea, unos hoy 40, es sábado. Unos... Hoy es sábado 22, le están dando la Fundación Hayek, en Hamburgo, le está dando una medalla, una condecoración, una fundación que tiene 300 miembros. No la conocía nadie, la Fundación Hayek en Alemania, no la conocía nadie. Y ahora se ha hecho famosa porque le ha recibido a Milei, nada más. Estuvo en España y bueno, se ve que le gusta España. Escuchemos otro video, mira. Es la segunda vez en cuestión de un mes que el presidente de Argentina, Javier Milei, aterriza en España. Su primera visita desató la mayor crisis diplomática en décadas entre ambas naciones. El mandatario argentino saltó contra el socialismo y deslizó críticas contra el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y su esposa. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. En cuestión de horas, la tensión diplomática se elevaba entre ambas naciones. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, exigía en nombre del gobierno una disculpa por parte de Javier Milei. El ejecutivo de Sánchez iba más allá al día siguiente. Advertía de que si no lo hacía, habría consecuencias. Dicho y hecho. Se anunció que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. Argentina continuará sin embajadora. Pero el momento más ofensivo fue hace mes y medio con las palabras del ministro de Transporte de España.
Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias? Tanto en la anterior visita como en la actual, el presidente argentino no tiene previsto ningún encuentro oficial ni con el jefe de gobierno ni con el rey de España. Horas antes, Javier Milei ha vuelto a cargar contra Pedro Sánchez llamándolo cobarde. Ahora habrá que ver si estas declaraciones vuelven a incendiar las relaciones entre España y Argentina. Como habíamos dicho en su momento, Osvaldo, las declaraciones del ministro de España fueron horribles. No puedes decir que un mandatario está insinuar en este caso, ¿no? De que está consumiendo sustancias alucinógenas, pero lo que después le dijo Milei fue terrible. O sea que, digamos, la cosa buena para él la consigue, digamos, redoblando la apuesta, transformarla en una cosa negativa, ¿no? Sí, y esto lo que evidenció que no le mejora ninguna situación, porque hace un mes y algo creo que Argentina pidió la posibilidad solicitó a Cancillería española la posibilidad de que se reuniera con el rey, y la Cancillería le dijo lo que tenía que decirle, que no, por su falta de respeto al presidente, que es el que representa al gobierno de España, por lo cual no tenía por qué recibirlo. O sea, esta política que él va escalando, pensando que está hablando acá con un concejal de un pueblo, ¿no? Y está hablando en realidad está hablando de un presidente. Todas las personas merecen el mayor de los respetos, pero no podés hacerlo, romper esta máxima de la diplomacia, de pelearte con quién es el que preside o gobierna un Estado, y no lo hizo solo con eso, lo hizo con Petro en Colombia, lo hizo con Lula en Brasil, lo hizo con AMLO en México. Creo que al único que no se atrevió a tanto fue al presidente norteamericano, a pesar de su amistad. A Biden, por eso con él no se la agarró, siendo que fue a un encuentro de campaña de Trump, el opositor, ¿no? Y también le valió otra situación, tampoco lo va a recibir el primer ministro alemán. Exactamente, tampoco lo va a recibir. Tampoco lo va a recibir porque no acepta el maltrato que ha sido recibido quien preside un país de la Comunidad Económica Europea, de Europa, o sea, se le va cortando, y lo que vos decís solamente consigue estas reuniones de estas organizaciones, ONG o como corno se llamen, que no reúnen más de 300 o 400 personas, o bien partidos opositores que no llegan ni al 7%, como fue con Vox en España. No seas injusto, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le dio una medalla fake. Él tiene su medallita fake de la Ayuso, o sea que, viste, algo le dan. O sea, bueno, y en España, claro que hubo gente que lo fue a vitorear, le cantaba Milei amigo, España está contigo, pero también hubo manifestaciones contrarias, muy pero muy grandes también. Nos dice Silvana, una estrellita dorada por hacer los deberes. Y hablando de hacer los deberes, se ve que no está haciendo los deberes tan bien, Osvaldo, porque a veces tiene que regular en chancleta. Y el trote, ¿viste? Porque algunas cuestiones son complicadas. Estoy me refiriendo, ¿te acuerdas que comentamos la semana pasada nosotros que posiblemente iba a meter a Argentina en la guerra porque entró lo anunció John Austin? Esto me hubiera gustado que lo hubiera anunciado el propio gobierno, ¿no? Lo que hizo el ministro Petri es poner un tuit. Anunció que Argentina entró en el grupo de contacto, o llamado también grupo Ramstein, porque se reúnen en Ramstein, que es una ciudad alemana, donde hay una base militar de la OTAN, específicamente norteamericana, y el secretario norteamericano, lo habíamos comentado, ¿te acordás, Osvaldo? El secretario de Estado norteamericano, que es más o menos como el ministro de Guerra, Lloyd Austin, él lo anuncia, y Petri publica el anuncio de Lloyd Austin en la cuenta de la ex Twitter, ¿no? La cuenta de X ahora. ¿Qué iba a hacer Argentina en ese grupo? ¿Le iba a dar armas? Era verdad lo que más o menos se rumoreaba de que le iba a dar los 5 cazas franceses Super Etendard que Macri compró y que no volaban porque
Gran Bretaña justamente tiene boicoteado la compra de los cartuchos para los asientos eyectores que se fabrican en Gran Bretaña, por eso por eso tiene el derecho a decidir no le vendan. Entonces, claro, no tener los asientos eyectores, los cazas no vuelan. O sea, Macri hizo un pésimo negocio, compró 5 cazas ya bastante viejitos, pero que tampoco vuelan. Se los iba a pasar a Francia para que Francia se los mande a Ucrania. Eso era más o menos lo que se rumoreaba en todos lados. Rusia puso el grito en el cielo, dijo que eso iba a ser, si cualquier participación de Argentina del lado ucraniano iba a ser tomado como una posición hostil, como una actitud hostil. Entonces, Argentina tuvo que recular. Ahora dicen que nunca estuvo en sus planes, lo dijo también el vocero Petri, nunca estuvo en sus planes enviar armamentos, que solo estaba ahí por una cuestión de coordinación humanitaria y logística, que no va a ofrecer ningún tipo de tanques, ni de aviones, ni de armas, ni de helicópteros, ni de nada. Bueno, menos mal, por lo menos, ¿no, Osvaldo? No meterse en un conflicto tan lejano, innecesariamente y sin sentido, y que no tiene nada que ver con respecto con lo que nos pasa a nosotros. Creo que lo que ofreció también es de destrucción de minas o algo así también, otra cuestión. Claro, exactamente. Sí. Es más factible porque en realidad no son cuestiones bélicas. Exactamente. Yo creo que de todas maneras lo que se había dicho de tanques y aviones era una cuestión más de Petri en no creo que haya sido ni siquiera una propuesta de Argentina, ¿no? Pero que Petri a veces se sube a cada caballo, ¿viste? Le mandan un portaaviones y él quiere ser oficial del ejército norteamericano. Creo que si viene un barco inglés lo mismo lo haría, ¿no? Y siempre le gusta pasarse como el soldadito de plomo, ¿no? Es un mal tándem ese, ¿no? Milei y Petri es un dúo explosivo, porque son capaces de cualquier cosa, ¿viste? Y no olvidemos a Bullrich tampoco, ¿eh? Exactamente, no olvidemos a Bullrich. Que es de la escuelita, que Petri es de la escuelita de Bullrich. En un conflicto que todo indica que lejos de estar llegando a su fin, está escalando. Porque las últimas declaraciones de Stoltenberg, que es el titular de la OTAN, el secretario general de la OTAN, dijo que había que preparar las cabezas nucleares de los diferentes países para poder responder a una posible agresión de Rusia, cuando Rusia había propuesto una solución de paz. Ellos no la escucharon, no solamente que no la escucharon, sino que todavía redoblaron la apuesta. Esto es una amenaza vacía, pero es una forma de escalar el conflicto. O sea, y Argentina meterse en este momento, en ese conflicto, muchos mandatarios latinoamericanos dijeron que era una locura y que no podía traer a Latinoamérica posiciones de guerra, entre ellos Maduro, Petro, y algunos más, Petro y algunos más, lo cual es absolutamente coherente con la posición argentina y latinoamericana de paz y de neutralidad, ¿no, Osvaldo? Sí, pero parte ya te reitero, Ramiro, un conflicto que no tenemos nada que hacer ni nada que ver ahí, nada nos cambia o habría un interés en ese conflicto. La verdad que realmente era un desequilibrio, al igual que lo que hizo ya con Israel y la Franja de Gaza, ¿no? Quien meterse en ese conflicto innecesariamente. Diciendo que iba a sacar, vamos a recordar un poco, diciendo que iba a sacar la embajada argentina de la capital de Israel para llevarla a Jerusalén, lo cual es una agresión directa, porque Jerusalén es la única ciudad que es ciudad santa en 3 religiones distintas, los musulmanes, los judíos y los católicos. O sea, una locura lo que proponía. O sea, y así es la política exterior, ¿no? Que es lo que estamos sufriendo en este momento. Lo que pasa que si eso, aparte, lo llevamos a la política interior que está llevando, que es un desastre también, la situación es bastante compleja acá en la Argentina. Bastante compleja, pero bueno, en todos lados se cuecen habas. Vamos a hablar ahora, Osvaldo, de Ecuador. Bueno, ¿qué decimos de Ecuador? Acá lo tenemos a Noboa, que ya podemos crear una nueva sección aquí, Osvaldo. Vamos a hablar de las noboadas, porque que rima con una palabra. Sí, que se usa en Argentina mucho.
Con Sí, pavada, que no sé. digamos. Sí, no es pavada, diríamos lo que decimos acá, pero queda muy parecida, muy cerquita. Bueno, resulta que hay un periódico de New Yorker que, bueno, que neoyorquino, lógicamente, con ese nombre, que hace tiempo que está con Noboa siguiendo lo que hace y todo lo demás. Y ha publicado este lunes una entrevista que le hizo 36 horas después de que, cuando estaba el conflicto todavía candente, por la invasión de las tropas de la policía y paramilitar y militares también de Ecuador a la embajada de México en la ciudad de Quito. Él dijo que ese asalto siempre estuvo en su cabeza, o sea que lo tenía premeditado desde siempre, digamos, ¿no? Para rescatar supuestamente a Jorge Glass, el ex vicepresidente de Correa, que nuevamente por lawfare es perseguido con otro de esas acusaciones absurdas. O sea que él siempre tuvo en la cabeza, ¿viste? O sea que no solamente que no dice, uy, perdón, fue un error, sino que además dice, no, sí, lo hice y fue exprofeso, ¿no? Lo tenía previsto ya de antes, no, realmente una locura, ¿no? Pero no contento con eso, Osvaldo, porque este señor tiene de las suyas. Resulta que ahora ha descubierto, visitando una cárcel, le mostraron que los presos habían hecho un túnel. Entonces él que dijo, bueno, vamos a construir una cárcel, ¿a dónde? ¿A dónde te imaginás vos que puede ser en un lugar remoto para construir una cárcel? Bueno, yo te voy a decir una cosa, Ramiro, yo no me lo imagino porque no me lo imaginé hasta que lo leí. Porque es increíble lo que él propone, o sea, la proponía construir en la Antártida, ¿no? Claro, total, ellos tienen una base en la Antártida, ¿eh? Tienen una base, No, si tiene una base en la Antártida, ¿por qué no construir una cárcel en la Antártida, una ¿no? cárcel en la base. Lo más lindo es que ni siquiera reclama la Antártida como propio, que una parte de la Antártida como propio, o sea, realmente supongo que le va a pedir permiso a alguno de los países para decirle, che, me dejan un lugarcito para poner una cárcel acá. Y la verdad, vos la conociste en el sur, la cárcel que había en Argentina, en Ushuaia, ¿no? Que es una zona del sur, son bastante terribles, o sea, no son ni para seguridad no son para seguridad y no para castigo, como dice la Constitución Nacional, sino que son cárceles terriblemente que violan todo tipo de derechos. O sea, imagínate en la Antártida una terriblemente más frío y peor que la de Ushuaia. Hacer una cárcel ahí sería realmente impensado. Digno de Noboa, de todas maneras. Digno de Noboa, de todas maneras. Primero que la Antártida, por estatutos, es un territorio de paz por encuadre, hasta que no se modifique, no puede haber ningún tipo de explotación de ningún tipo, y mucho menos poner una cárcel ni ninguna instalación civil, es solamente para investigación, y las únicas poblaciones permanentes, sí poblaciones, por decir de alguna manera, digamos, bases que tienen gente permanentemente, son muy pocas, son muy, pero muy poquitas, porque como vos decís, es dificilísimo tener, y viste, pero bueno, él quería mandarlos y carísimo aparte, y carísimo, porque tenés que llevarle alimentos, tenés que llevarle combustible, o sea, realmente Argentina tiene varias, tiene más de una todo el año, ¿no? Y algunas que son solamente en el verano por situaciones climáticas. Y hay otros países que tienen, Estados Unidos también tiene, no son los únicos, ¿no? Pero tener ahí una cárcel, o sea, saldría terriblemente más caro, ¿no? Y él dijo que no era para mucha gente, ¿eh? No digas, no estaba hablando de más. Para unos 100 tipos, dijo nomás, para 100 personas. 100 personas, una cárcel, o sea, vos tenés que tener 100 personas y tenés que tener por lo menos 40, 50 o más de guardiacárceles. Yo creo que más. O más. Yo creo que más. Uno por uno debe ser, teniendo en consideración dónde dice que está dónde quería poner la cárcel, ¿no? En qué lugar. O sea, por lo menos tendrá que tener 1 a 1, supongo, para que pueda ser. No, realmente una locura, o sea, yo creo que lo ponemos a Noboa, está ahí cabeza a cabeza con Milei en cuanto a las opiniones. Que no se junten, por favor. No. Nunca habló de Ecuador, Ramiro. ¿Vos lo escuchaste alguna hablar de Noboa? No, nunca habló. Nunca. No, nunca habló de Ecuador, de Noboa. Otro capricho de niño rico, dijo Silvana. Muy bien lo de otro capricho de niño rico, porque ya había tenido el capricho de colocar un estado de excepción, que fue declarado inconstitucional. Lo hizo por decreto el 22 de mayo y la Corte lo declaró inconstitucional. Porque dice que sí, hay hechos de violencia, hay complejas circunstancias, pero no cumplen los requisitos para el estado que están en la Constitución, para el estado de excepción.
Y él, viste, lo largó, viste, o sea, no saben qué hacer y largan estos manotazos de ahogados. Era por 60 días, pero bueno. De cualquier manera, también, al igual que Milei, Osvaldo Noboa también se las agarra con... Le gusta hablar mal de otros mandatarios. Escuchemos alguna... Bueno, ahora sufrió una sanción, ¿no? Una sanción de los parlamentarios, perdón, de 86 votos y 35 en contra. El Parlamento condenó enérgicamente las declaraciones contra otros mandatarios. Escuchemos bien. La Asamblea Nacional de Ecuador condenó mediante una resolución las declaraciones del presidente Daniel Noboa contra varios de sus pares latinoamericanos. En una entrevista al semanal The New Yorker, Noboa calificó a Gustavo Petro de izquierdista snob, a Nayib Bukele de arrogante y a Javier Milei como engreído. Los parlamentarios ecuatorianos tacharon esas palabras de inoportunas, inapropiadas y desafortunadas. Hay que conocer diplomacia internacional y si no está en capacidad de él dar declaraciones, por lo menos prepare o haga que sus asesores devenguen su sueldo y que no le hagan meter las 4. Es indispensable y necesario que el presidente de la República sepa que somos un Estado, que cada exabrupto de él nos ocasiona conflictos, problemas. No somos una hacienda ni una isla, somos parte de un mundo global en donde el presidente debe entender que cada cosa que diga nos perjudica a todos. En la resolución, aprobada con 86 votos, los asambleístas exhortan a Noboa a actuar con prudencia y abstenerse de emitir criterios personales. Según el texto, tales declaraciones afectan gravemente la imagen internacional del Ecuador y las relaciones bilaterales con países vecinos. Además, el Parlamento decidió extender disculpas a los presidentes de El Salvador, Colombia, Chile y Argentina. No sé, me hace acordar un poco a una señora Diana Mondino que tenemos como canciller en Argentina, ¿no? No insulta directamente, pero no te olvides que, o sea, si es por ocuparse de países, se ocupa de China, que es bastante más importante que los demás países que dicen, ¿no? Que son todos iguales y todo eso, ¿no? Realmente no le conocía a Noboa estas aptitudes que tiene para acordarse de los vecinos. Y me gustaba lo que dijo una de las parlamentarias que hablaba, ¿no? Dice que no se crea que está hablando de su hacienda, ¿no? Porque todos saben que es un poderoso hacendado en Ecuador, o sea, cómo se traslada su propia su situación particular a la presidencia, ¿no? es interesante. Estamos viviendo épocas medio de monarquía, donde la figura del monarca se confunde con la figura del Estado, parece, ¿no, Osvaldo? Donde, Claro. por ejemplo, estábamos hablando de Milei, que gasta millones de dólares con el uso del avión presidencial para recibir medallitas propias, ¿no? Y que cree que y Milei también, ¿no? Además de gastar eso, creen que su posición personal es la posición del Estado, ¿no? El Estado soy yo. Interesante, y te lo dicen en nombre de la libertad los dos, ¿no? Porque tanto Noboa como Milei hacen todo eso en nombre de la libertad. Vamos a Brasil ahora, ¿qué te parece, Osvaldo? Dale. Y vamos a hablar un poco del gran conflicto que hay acá en Brasil, principalmente entre el presidente Lula, el ministro de Economía, el gobierno, digamos, y el presidente del Banco Central de Brasil, el señor Campos. ¿Qué ocurre? Este señor Campos Neto está poniendo la tasa de interés muy alta. Esta semana hubo reunión del COPOM, del Comité de Política Monetaria de Brasil, que es un órgano independiente, desde la época de Temer es independiente, el Banco Central también es independiente desde la época de Temer, y mantuvo la tasa sin bajarla. La tasa de interés es del 10,5% con una inflación que va a llegar al 3,9% como mucho. Y ellos dicen que porque hay problemas de coyuntura internacional y turbulencias internas que pueden indicar que tal vez se proyecte un poquito más de inflación, la inflación máxima sería dentro de la meta. Acá en Brasil se maneja por una banda que tiene un mínimo del 2,5% de inflación, lógicamente, y un máximo del 4,5%. Lula dijo que iba a llegar, todo el mundo dice que va a llegar al 4%, parece que va a llegar un poquito menos. Eso significa la tasa de interés real más grande del mundo. En la tasa de interés del 6,5% más o menos reales.
porque vos le sacás la inflación y te queda eso. Lo cual ningún país del mundo te paga eso. Hace inviable cualquier préstamo para poder producir. En nombre de la derecha emprendedorista, que somos emprendedores, no le estamos dando las herramientas básicas, que es el crédito para que las personas puedan emprender. La economía no funciona, y eso le significa a Brasil 800.000 millones de reales por año, algo así como 250.000 millones de dólares de transferencia de los impuestos de los brasileros hacia los bancos, que son los grandes tenedores de los títulos del Estado. O sea, una cosa de locos. Y como si fuera poco, Osvaldo, este señor Campos Neto se reunió con, primero, los banqueros, entre ellos estaba inclusive, parece que el dueño de la Red Globo en esa reunión, y y fue homenajeado por el gobernador de San Pablo, Tarcísio Gómez de Freitas. Y supuestamente quedó establecido que si Tarcísio, que es candidato, o por lo menos precandidato anunciado ahora por el bolsonarismo a las elecciones en el 2026, Campos Neto sería su ministro de Economía. No sé lo que dijo Lula, pero están repitiendo lo que hizo Moro. Moro me metió preso para ser ministro de Bolsonaro, y ahora me está boicoteando en la política económica para que me vaya mal, no consiga los votos para la reelección y después de ser ministro. Pero qué cosa de loco esta. Y como dice Lula, esta jugada política la paga el pueblo. Eso es terrible. Y poco se habla en Brasil, te digo, porque todos los medios de comunicación están todos alineados con Campos Neto, porque están todos enganchados en lo que dicen los bancos, que son los que ponen el auspicio en los medios de comunicación, que es la gran fuente de dinero, ¿no, Osvaldo? Entonces es una situación complejísima. Ramiro, pero va de lo que la historia de Brasil, la Federación Industrial de San Pablo, que es muy proindustrial, ¿cuál es la visión que tiene sobre este tema de tasas tan positivas? Porque indudablemente, como bien vos decís, cada vez que acá se intentó también hacerlo en alguna oportunidad de bandas, inflación mínima, inflación máxima, y después se ajustaba la tasa en función de eso, nunca dio resultado. Pero aparte tiene una consecuencia que es peor, aparte de no dar resultado, la consecuencia es la destrucción del aparato productivo, porque no hay dinero para financiar. ¿Y qué dice la Federación Internacional de San Pablo sobre esto? Vos me haces la gran pregunta, Osvaldo. Vos me haces la gran pregunta. Acá es lo que pasa un poco en Argentina. Menos que en Argentina, no es el grado absurdo de Argentina, pero más o menos lo que pasa en Argentina. Hay una cuestión de hiperideologización. Lo que quieren es que Lula, lo que están diciendo los bancos y lo que están diciendo los medios de comunicación también, al unísono, baje las jubilaciones, baje los salarios, baje el gasto público. Baje el gasto público en salud y en educación. Eso es lo que le están pidiendo a Lula, porque dice que eso es ser un político con una conducta fiscal responsable. Si no hace eso, es irresponsabilidad. Y lo que les dice Lula, gente, yo no quiero gastar más. Yo voy a ser responsable, pero quiero que gastemos en lo que corresponde para el pueblo, que es la base: alimentación, educación, salud. Es eso, no darle dinero a los bancos. Es lo que había criticado Lula antes de la reunión del COPON, del Comité de Política Monetaria, y que por unanimidad, o sea que, viste, espíritu de cuerpo, sinceramente, se sintieron tocados por las críticas de Lula y respondieron con espíritu de cuerpo. Después vienen a decir que el COPON es un organismo técnico. Pindonga, técnico. Reaccionaron como una patota. No sé, inclusive ya Campos Neto había dicho que no se podían publicar más las disidencias. Los votos disidentes no se publicaban más. Cosa rarísima. O sea, además de que un organismo críptico, que no es público, que no es transparente, ahora también patotero, ¿no? O sea, es interesante lo que me estás diciendo. Te voy a poner el caso de la Globo, Osvaldo, porque eso te va a explicar un poco. Porque todo el mundo dice, bueno, siga el dinero, se manejan de una manera ideológica para los medios de comunicación, pero se manejan de una manera capitalista para sus propios peculios. Mira, la Globo el año pasado tuvo 700 millones de reales de pérdida operacional. O sea, que todo el periódico, los canales, la red de radios que tiene, todo le dio 700 millones de reales para atrás. Algo así como unos 160 millones de dólares negativos. Pero
la operación financiera con este dinero que recibe de comprarle títulos al gobierno, le dio 2.000 millones de lucro. ¿Entendés? Y están todos más o menos en esa cuestión. No agrandemos, no pongamos más fábricas, no compremos más máquinas, no contratemos más empleados y pongamos el dinero a trabajar en lo que se denomina, ¿viste? La timba financiera, la ruleta financiera, la lotería financiera. Le presto al gobierno y el gobierno me paga el 6,5% real por año. ¿Por qué voy a arriesgar? Aparte, Ramiro, ese dinero, como bien vos dijiste, no sale de la nada, porque de la nada nada sale, ¿no? Decía el filósofo, pero sale del Estado. El Estado lo tiene que saber a través de sus ingresos, tiene que financiar esa sobretasa que paga. Exactamente. Es dinero de los la nuestra, impuestos, diríamos acá, ¿no? y que no vuelve a nosotros. Entonces, tanto que vuelve a ellos. A ellos nada más. El efecto, lo que se denominaba también en la época de Menem, también se denominaba, los nombres, vamos a tener mala suerte. Lo que se denominaba el efecto hood robbing, ¿no? O sea, sacarle a los pobres para dar a los ricos. Era más o menos eso. Que la inflación acaba haciendo un poquito ese efecto hood robbing, o sea, un Robin Hood al revés. Es más o menos eso. Complicado esto, pero bueno, por suerte ahora Lula lo está diciendo. Lamentablemente el único que habla del gobierno es Lula. Es impresionante digamos, la pachorra que tienen el resto de diputados que no quieren arriesgarse a tomar el micrófono. El ministro de Economía más o menos, pero no quieren enemistarse mucho con el mercado. Y si no es Lula, parece que no hay comunicación en el gobierno. Es muy triste porque yo veo un poco un déjà vu, no sé cómo le quieran decir, lo que pasaba un poco en el gobierno de Alberto Fernández, ¿te acordás? Que hacían cosas buenas y quedaban escondidas. Nadie las comunicaba. Y las cosas negativas los otros te las recomunican y te las amplifican, ¿no? Sí, vos sabés que, aparte, lo último sobre esto, ¿no? Que también lo toca Argentina. En la Argentina en este momento la tasa es negativa. No pagan tasa positiva, pero las últimas disposiciones o las últimas cuestiones que dijeron los economistas acá es que esto se termina, o sea que esta situación de tasa positiva que termina financiando con la nuestra, se termina financiando todo, va a pasar en la Argentina a más tardar a fin de año, o sea que el año que viene vamos a entrar en esta situación. Pero a diferencia de que nosotros no vamos a parar un país en movimiento, sino que vamos a impedir que un país retome la senda del crecimiento y de la producción con esto. En Brasil el país está produciendo y está avanzando. No es el caso de Argentina, tenemos una recesión terrible. Y si aparte ponen tasas positivas, pero aparte positivas, imagínate con la inflación que hay acá en la Argentina, tasas positivas son estratosféricas. Claro. Sí. Y bueno, ya que estábamos de Brasil, una noticia positiva, Osvaldo. ¿Te acordás que estábamos hablando nosotros el sábado anterior de aquel proyecto de ley que igualaba la pena del homicidio simple a la mujer víctima de violación? Hay que decir bien claro eso, víctima de violación, que cometía aborto permitido por la ley después de las 22 semanas, lo igualaban a homicidio. Claro. Sí, y Lira, el presidente de la Cámara de Diputados, le dio tratamiento de urgencia, con lo cual se vota. No se trató ni en comisiones, ni se discutía, era para votar. Hay una cosa rarísima acá en Brasil, que es eso, cuando se le da ese estado de urgencia, se vota directamente. Bueno, la manifestación de las mujeres fue tan grande, fue, digamos, la respuesta fue tan inesperada, pero contundente, que tuvieron que dar marcha atrás, ¿viste? Tuvieron que dar marcha atrás, recular en chancleta, corriendo prácticamente, porque todo el mundo era contra esta cuestión. Salieron de todos lados a decir que era un absurdo, que era una barbaridad. Entonces dieron una cosa y dijeron, no, nunca quisimos hacer eso, nunca vamos a estar legislando en contra de los derechos de las mujeres, nunca vamos a imponer esas condiciones, lo vamos a tratar en el segundo semestre, pero con discusiones, donde se va a discutir y todo eso. El segundo semestre, olvídate, ¿viste? ya está, eso era la salida para adelante.
pasemos al tema de Perú, lo vemos. Escuchemos un pequeño video para que nosotros sepamos. La Interamericana de Derechos Humanos requiere al Estado peruano que suspenda la consideración de la ley de amnistía en el Congreso. Se trata de una legislación que plantea eximir de responsabilidades a los implicados en crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002. La semana pasada el proyecto fue aprobado por la mayoría del Pleno en la primera votación, mientras que este viernes se llevará a cabo la segunda. Si la ley finalmente logra ser adoptada, alrededor de 600 casos de crímenes de guerra serán archivados, incluido el del expresidente Alberto Fujimori. También se estipula que las sentencias ya dictaminadas sean anuladas. Por otro lado, el Ministerio Público se pronunció en contra por su inconstitucionalidad. La Fiscalía advierte que dicha aprobación conllevaría a la impunidad y a la violación del derecho a la verdad de las familias de las víctimas. Acá volvemos nosotros con aquel viejo problema entre los delitos de lesa humanidad y el principio firme de las leyes ex post facto, ¿no? Entonces nadie puede ser condenado por un hecho que al momento de la comisión de ese hecho no era delito, o sea, no se le puede aplicar una ley posterior, pero estos son de una calidad muy especial, como decís vos. No podemos colocar un marco de aplicabilidad, son delitos contra la humanidad. O sea, es una categoría especial de delito. No podemos negar eso, porque no es una ley, un delito común. No, pero aparte, en realidad eran delito en ese momento que se sucede el hecho. No es que no era delito, sino que el delito no es imprescriptible. Lo único que cambia es la prescriptibilidad de la acción. No que el delito en ese momento era un delito también. Lo que hizo Fujimori era un delito. No es que no era delito. Lo que pasa es que se juzgó después. Y para eso tuvo que decirse que no sufrió la prescripción, que es eso que hace perder la acción. Y creo que eso es lo importante de los derechos humanos y es lo que hace, y por eso te digo, a veces me cuesta, porque lo veo ese punto de vista, ¿no? Que todos los derechos humanos son imprescriptibles y que son progresivos y que no se pueden volver para atrás. Que acá hay más ahora en esta situación particular de Argentina, que hay tentativas de volver para atrás en algunas cosas. Hay intención de hacerlo. No. En el mundo entero, Osvaldo, en el mundo entero el derecho penal va tomando ribetes que son cada vez más oscurantistas. Acá nos dice Silvana, más que quitar derechos es eliminar el sentido de la justicia, y tiene toda la razón, exactamente eso. Hay toda una cuestión. Lo que pasa es que a veces los abogados nos mantenemos mucho en el sistema keynesiano y la ley. Pero la ley por abajo tiene un espíritu, y ese espíritu hay que recuperarlo a través de los principios del derecho, y muchas veces nos olvidamos de esos principios del derecho. En el tema del aborto específicamente, como muy bien coloca aquí Cristian desde Río de Janeiro, que es la bandera de lo que se conoce como la banca evangélica. O sea, son varios diputados y senadores de varios partidos diferentes, pero que los une, digamos, el discurso de estas iglesias neopentecostales, ¿no? Entonces, aquí nos dice, bueno, el Éxodo 21, por ejemplo, sugiere que la vida de una mujer embarazada es más valiosa que la del feto, ¿no? Bueno, es un tema que es interesante, pero quería volver a esto que decía Silvana, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la justicia, ¿no? Y tiene que ver un poco con el libro que escribió Silvana Salvo, que justamente la entrevistamos con Sergio Rossi, que escribió el libro ese, ¿no? ¿Quién le cree a la justicia? La lucha por el derecho, ¿no? Parafraseando un poco al filósofo, al jurisconsulto alemán von Jhering, ¿no? Ludwig von Jhering, que el famoso libro La lucha por el derecho. O sea, el derecho no es una cosa dada, es una cosa que se construye, y se construye en una lucha cotidiana. Nos quedó también un poquito el tema de los prófugos de la justicia brasilera que andan por Buenos Aires. Sí. Nos quedaron tantas cosas, nos quedó hablar también de los 11 de los 16 detenidos que la jueza Servini de Cubría los dejó en libertad porque no había ni el más mínimo fumus iuri, no había nada, ni el olorcito de delito, no aportaron nada, no aportaron absolutamente nada. Humo de delito, pero vos sabés que, Ramiro, justamente vos lo dijiste, yo me había olvidado lo de la Pato Bullrich, que negaba la existencia de estos
condenados en Brasil y que escaparon a la Argentina, negando su existencia hasta que un canal de la O Globo, creo, no sé, un canal de Brasil, no sé cuál fue, le hizo un reportaje a 2 y la dejaron muy mal parada, quedó realmente peleando en el aire, decimos acá en el campo, ¿no? Porque dijo que no había nadie, no sabía que le habían pedido y aparecieron los dos hablando en Plaza de Mayo, o sea, ¿y cómo? Vende pulserita en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. Y en el mismo momento que sale esa nota, se reprime con esa gente que vos decís que esos 34 detenidos, eran 32 detenidos, 33 detenidos, viste, los 34, los 33 detenidos diciendo que son terroristas, y estos que realmente son terroristas, porque así lo declaró el Tribunal Supremo de Brasil, que sí lo declaró terrorista, dicen que no. O sea, la doble vara, ¿no? La doble vara que siempre hablamos, que sí, realmente era un momento importante de nombrarlo, se me había olvidado. Osvaldo, con penas que van entre 10 y 17 años. O sea, grandes, pero grandes figuras. No son, viste, digamos así, bueno, cometió delito de injuria, bueno, cometió delito de, qué sé yo, de desacato, que acá en Brasil existe, viste. Bueno, cometió delito de resistencia a la autoridad. No, delito que van de 10 a 17 años de cárcel, rompieron las tobilleras y se fueron. Algunos parece que cruzaron, dicen, en los por tierra, en los baúles de los autos, o sea que ingresaron ilegalmente, toda esa gente se les coló. Hay también una investigación acá porque, como se sospecha, hay gente que favoreció todo eso. Hay que ver quién está financiando eso. Hay diputados que están, digamos, hasta el caracú con eso, entre ellos uno de los hijos de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, perdón. Y Sanata era, vos tenías razón, vos me preguntaste la diputada Sanata era. Yo te dije que no, Sanata. ¿Qué era Sanata, viste? La diputada Sanata. Aquí nos recuerda aquí Cristian, que lo tratamos muy bien en Argentina traducida ese tema. Te iba a decir que justamente había dicho eso. Está en portugués eso, pero lo tratamos muy bien con Cristian y nos adelantamos a todo el mundo en su momento. Un muy buen, pueden buscarlo como Argentina traducida con Z, ahí lo tratamos muy bien. Y bueno, y por otro lado, como dijo la jueza Silvini de Cubría, nada de terrorismo, nada de delito, nada de nada, ¿viste? Pero siguen insistiendo, ¿no? Hoy insistió, ayer en España insistió Milei con que eran terroristas y que había que ganar la calle, que por eso pusieron 12.000 hombres de las fuerzas nacionales, que al final era para reprimir 3.000, porque dijo, bueno, ellos no juntaron ni 3.000, o sea, que imagínate vos, ¿no? Y no consiguen, con todos los 12.000, no consiguen encontrar a los 3 tipos que quemaron el auto, con los cuales le han metido, digamos, el San Benito de terroristas a todos, ¿no? Bueno. Sí, alegando que habían quemado un auto. Claro, y hasta ahora no están los 3 tipos. Ni uno, eran 6, pero no eran 3. Pero bueno, no importa, o sea, lo que sea, no encontraron ninguno. Ni siquiera, o sea, con cámaras por todos lados, a 20 metros de la policía empezó a quemar el auto. Y no hicieron nada, no, realmente. No creo que haya sido inocente la quemada de ese auto, ni que quisieran un golpe de Estado, me da la impresión, pero bueno. Bueno, vamos a escucharla a la doctora Natalia Salvo y después lo comentamos. ¿Qué te parece? Dale. Bueno, en una actividad conjunta en el día de hoy con Ramiro Cajiano Blanco por el programa Café Mercosur y Batoque en la Cocina, la revista de Puño y Letra en su página digital de puñoyletraweb.com hemos invitado a la doctora Natalia Salvo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hace muy poquito ha presentado su libro aquí en la ciudad de Rosario, en la Asociación Bancaria, el sindicato, el teatro que la asociación tiene en calle San Lorenzo y Corrientes, invitada por la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario. Buenas tardes, Natalia, te damos la bienvenida. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Natalia? Un verdadero gusto. La presentamos a ella, es abogada laboralista, egresada de la Universidad de Buenos Aires, es la actual presidenta de la Corriente de Abogados 7 de Julio, de CABA,
es asesora sindical, docente universitaria en las universidades de Buenos Aires, José C. Paz. Y así que bueno, el motivo de la entrevista es su libro publicado recientemente, que se llama Justicia, un acercamiento a la cuestión de la génesis del derecho, una posición importante, que eso es lo que vamos a hablar con ella, que tiene varios años de ejercicio profesional. Y bueno, justamente el arranque de la entrevista es preguntarte cómo ocurrió esta idea, cómo fueron apuntes que estuviste realizando, o si te vino a la memoria, explicar un poquito, llegar no tanto en el campo científico del derecho, que no es como el ramo de los economistas, que nadie entiende nada, al derecho es un poco más comprensible, pero bueno, cómo surge esta idea de escribir sobre el funcionamiento de la justicia en nuestro país. Bueno, el libro se llama ¿Quién le cree a la justicia? La lucha por el derecho. Y la verdad que lo escribí porque una periodista muy reconocida, Sofía Caram, el año pasado presentó su libro Condenada. Ese libro trata sobre el seguimiento periodístico que ella tuvo respecto de la causa Vialidad, por la cual Cristina Fernández de Kirchner fue condenada. Me llamó para presentar su libro, para que la acompañe en el panel inicial, y allí la editorial Galerna, que es la que me convocó, por los términos en los que yo hablé, obviamente hablando del sistema democrático, de la necesidad de tener al derecho como forma de resolución de conflictos, aceptando los conflictos en una sociedad, separar lo político o lo político partidario del derecho. Bueno, me convocó la editorial a escribir un libro sobre ese contenido. Y la verdad que allí fue que surgió, no es que yo lo iba a escribir. Hace muchos años que soy docente universitaria, me apasiona la política y veo que hubo un campo propicio para que se utilizara el derecho en los últimos años como herramienta de persecución judicial a través de lo que se llama lawfare, pero también que es uno de los poderes del Estado que, al no estar sometido al escrutinio popular o al voto popular, o al estar muy divorciado de la sociedad no sabe ni quiénes son, cómo está compuesto el Poder Judicial, ni quiénes son los jueces de la Corte, parecen discusiones palaciegas. Entonces, a raíz de eso, ese poder se convirtió en más impopular de lo que era, herramienta propicia para utilizarse como herramienta, por un lado, de consolidar las relaciones de poder. Lo vemos hoy con la ley Riggi, ¿no? Como cuando está en manos de cierto sector político, el derecho puede ser utilizado como tal. De hecho, escuchamos hablar de terroristas, hace poco con respecto a los manifestantes, que no es ni más ni menos que derechos constitucionales. Entonces, lo que yo planteo es que en Argentina el monopolio de qué es el derecho lo tiene el Poder Judicial, porque son los jueces los que dicen qué es el derecho. Y por lo tanto tiene un gran contenido político. Y el derecho es un producto social. Yo planteo en el libro que no es un libro para la academia jurídica, no me interesa escribirlo. La academia de alguna forma reproduce el discurso dominante, y que creo que para poder utilizar el derecho como una herramienta de transformación social, de emancipación social, es necesario que la gente conozca sus derechos, que no vea en los jueces dioses o diosas, abrir el Poder Judicial no solamente a abogados y abogadas. Y bueno, es una reforma que obviamente pretende una reforma académica en la forma en que nos forman a los abogados, una reforma en la concepción social de la sociedad respecto al Poder Judicial y, por supuesto, una reforma interna en la lógica de este Poder Judicial. Es un Poder Judicial de los poderes concentrados. Te quiero hacer una pregunta antes de que te haga una pregunta, porque yo creo que has dejado un tema muy interesante que por lo menos en Café Mercosur lo venimos tratando hace 8 años, que es el tema del lawfare. Y has colocado, creo que una cosa muy interesante que yo no quería dejar escapar, que es la siguiente: el derecho es lo que los jueces dicen que es, supuestamente, ¿no? El tema por ahí, eso hay que cambiarlo, concuerdo totalmente con todo lo que has comentado, es una cuestión social, no puede ser una cuestión nada más que de la academia jurídica y de los operadores judiciales, eso concuerdo perfectamente. Entonces, mi pregunta es, Natalia, la siguiente: ¿cómo puede ser que esta gente, operadores jurídicos, principalmente jueces y fiscales y todo lo demás, en el caso del lawfare puede haberse alejado tanto de lo que son los principios básicos del derecho,
como por ejemplo el principio de inocencia, el juez natural, por ejemplo, y muchas veces hasta el non bis in idem, que no puede ser juzgado de nuevo por el mismo hecho como tantas veces ocurrió, ¿no, Natalia? Eso que me preocupa muchísimo, porque tenemos que pensar en cómo le damos a la sociedad la herramienta de que se apropie del derecho, pero también cómo depuramos del propio derecho de los operadores jurídicos, ¿no? O sea que si uno concibe que el Poder Judicial es un poder aséptico y que el derecho también no es susceptible, no es un texto y su propia significación está en disputa. Por supuesto que hay interpretaciones que van en contra incluso del significado más básico, llano y literal de esos principios, pero en realidad es una muestra de poder. Porque si ese Poder Judicial en sus sentencias pudiera ir en contra de esos principios y no sucede nada con esos jueces, ese es el problema. Por eso digo, la lógica propia, objetiva, estructural del Poder Judicial hace que, al estar apartado de la selección popular, al tener cargos vitalicios y al tener mecanismos de remoción muy complejos, esos jueces tengan una total impunidad para procurar impunidad a un determinado sector político que también es la terminal de un sector económico. Bueno, Natalia, para cerrar la entrevista te voy a llevar al terreno laboral justamente. Se ha tratado la ley de bases y proyectos y propuestas más para la colonia y la factoría que para realizar esta gran nación que somos. Y hay uno de los capítulos que afecta muchísimo al derecho laboral, es decir, prácticamente lo destruye, como es el tema de las indemnizaciones, el tema del periodo de prueba y tantas otras cosas, cuestiones que tiene la ley que en principio salió con un texto de diputados, con senadores de otros, ahora vuelve a la Cámara de Origen. Pero ¿cómo los trabajadores pueden afrontar esto, pueden dar batalla en el ámbito del sindicalismo, del derecho colectivo, en el ámbito de lo político o en el ámbito jurídico, en el caso de que se apruebe esta ley? Porque justamente esto, todo anticonstitucional, inclusive va contra las grandes normas internacionales de la OIT. Así que bueno, te dejo esta consulta, ¿cómo los trabajadores van a poder defenderse ante el ataque con esta ley que menoscaba sus derechos? Con organización popular y política. Por eso digo, va totalmente articulado con lo que mencionaba en el libro. El derecho no es una piedra que uno se guarda en el bolsillo y lo tiene por el solo hecho de ser declarado en las normas nacionales, internacionales, convencionales o legales. Lo tiene cuando ese significado el Estado asegura. Por algo el Estado también tiene responsabilidad internacional en el cumplimiento y la garantización de esos derechos. Esta ley de bases lo que hace es desregular a favor del capital las relaciones de trabajo para lo que llaman costo laboral los empresarios sea más económico y eso implique reducir, destruir y pulverizar derechos de los trabajadores. Por ejemplo, el ingreso y la estabilidad al contrato de trabajo cuando lleva el periodo de prueba, que no es ni más ni menos que para probar la idoneidad del trabajador a 1 año, cuando da la posibilidad de terminar con la protección del despido arbitrario del 14 bis y establecer una especie de AFJP laboral, que es lo que se llama Fondo de Cese o Mochila Argentina, financiar el despido totalmente ilícito, pero también creando figuras no laborales en fraude a la ley laboral, como el famoso emprendedor, que en teoría no tendría relación laboral, y una clara penalización o criminalización también de la libertad sindical, de la organización gremial y colectiva. Entonces, 2 vías quedan. Por un lado, un poder judicial que haga lo que hizo con el DNU 70/23 en materia laboral ante el pedido de la CGT, la suspensión de ese capítulo, por flagrantemente inconstitucional. Y si no está ese poder judicial para poner freno al sistema de pesos y contrapesos de la República, pues la organización popular. Por algo lo ve venir el poder real cuando establece un protocolo que penaliza o criminaliza la protesta y, por supuesto, cuando a través del discurso público estigmatiza a las organizaciones gremiales, a los trabajadores y a los representantes gremiales. Bueno, muy claro, y hay una puerta abierta para la lucha de los trabajadores para poder enfrentar este nuevo modelo neoliberal que ya es la 3ª, 4ª vez que se aplica en la Argentina en estos últimos años, en el último siglo. Así que bueno, te despedimos y te agradecemos la participación en Café Mercosur y en De Puño y Letra Web.
y quedaremos para otro momento seguir analizando el porvenir de Argentina en cuanto a su legislación mientras avanza este modelo, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy caluroso a ambos dos. ¿Qué te pareció, Osvaldo? No, está bien que se sumen muchas voces contra la reforma. Yo lo que sí a veces me parece que lo que ella plantea sobre el DNU es practicable, porque de hecho está vigente, está rigiendo a pesar del DNU. El tema es si sale por ley. Ahí va a ser una complicación, creo, mayor y más difícil de resolver, porque para llegar a la inconstitucionalidad el proceso va a ser más largo. Pasó lo mismo con la ley de riesgo de trabajo que había salido en la década del 90, le llevó unos 10 o 15 años más o menos que se terminara cayendo la ley por su propio peso, ¿no? Pero primero hubo que haber una serie de sentencias en contra que se acumularon y lo terminó resolviendo la Corte. Y esta Corte yo la veo media no muy favorable al derecho laboral, porque el derecho laboral es un derecho efectivamente progresivo, ¿no? Que como todo derecho humano es progresivo y no se puede volver para atrás. Y lo que plantea, y muy bien lo dice, ahí no me sale el nombre, Romina, no. Natalia. Natalia. Lo que dice Natalia sobre las normas que son esencialmente regresivas, es una vuelta atrás, ¿no? Y eso la hace que se caigan por su propio peso. Pasa el tiempo que va a llevar. Con un DNU es más fácil, con leyes, porque con un amparo se lo ha detenido y todos lo seguimos usando, las mismas normas que están denegadas en el DNU. Pero a futuro va a ser más complicado. Por eso la opción del poder popular, diríamos, ¿no? Que el pueblo se ponga, me parece que es muy buena. La verdad, muy buena nota. Te felicito, Ramiro, a vos y a Sergio. Muy buena. Sí, a Sergio, lo dije. No, digo más a Sergio, digo. Más a Sergio, está bien, sí, bueno, pues lo sabrás eso, pero muy bien. No, muy bien, muy importante y muy esclarecedor en muchos aspectos. Aquí nos pregunta Silvana, nos hace la pregunta, podemos dejarla para después. Dice, ¿quiénes eligen a los jueces? ¿Por qué están exentos del voto popular? Y este es el tema interesantísimo, porque nosotros estamos siempre pensando en la división de poderes, pero no estamos viendo en la integración y en el contralor de los poderes. O sea, nosotros, bueno, que uno no se meta en el otro, bueno, pero tienen que meterse para que uno controle al otro, porque el sistema de Montesquieu, de la división de los tres poderes, significa también los contrapesos. El juicio político debería funcionar muy bien y las otras instancias de contralor de los jueces deberían funcionar muy bien. El juicio político que había anteriormente a los jueces, que ahora no hay más, pero antiguamente los jueces estaban, sujetos antes de la reforma del 94 al juicio político. Había una especie de pacto tácito del sistema bipartidista de Argentina. Entonces, si el juez se elegía, porque los jueces lo elegía la Cámara de Diputados y las legislaturas provinciales. Entonces, por ejemplo, si el juez penal era peronista, el fiscal era radical. Y viceversa. Donde gobernaban los radicales, bueno, el juez era radical, y con eso más o menos se fue llevando adelante un poco, a trancas y barrancas, un sistema que venía cayéndose a pedazos porque tampoco fueron cesanteados todos los jueces que venían de la dictadura. Ese creo que fue un momento muy bueno que era para hacer borrón y cuenta nueva. Y yo sé que iban a caer justos por pecadores. Yo sé que hubo muchos jueces que estuvieron ahí, en la época de la dictadura, haciendo lo que podían hacer. Pero bueno, quedaron muchos que habían sido pecadores. Y yo les digo sinceramente, con el tema de la justicia, prefiero que caiga un justo y que caigan 3 justos, pero que no me quede un pecador, ¿no? Porque ese pecador le hace daño a miles y miles y miles y miles de personas. Porque además de los casos concretos que él resuelve, Osvaldo, también sienta jurisprudencia. Y es complicadísimo. O sea que no solamente de lo que él juzga, sino de la influencia que tienen sus decisiones dentro del ámbito social y jurídico, ¿no? Este tema de la elección de los jueces popular, diríamos, creo que que en Bolivia hubo un intento, o sigue un intento para elegir los jueces. Es bastante difícil porque uno tiene la cabeza formateada a
de hecho acá lo llaman corte, ¿no? El Tribunal Superior de la Corte, que hace a la nobleza. La corte solo son nobles, ¿no? Los plebeyos casi sesentones como nosotros, de la palabra corte era hacerle la corte a una dama hace 40 años. Claro. La única corte que podíamos acceder los plebeyos pobres. Nosotros estamos negados de toda posibilidad de acceder a la corte. Pero vos sabés que es una cosa que creo que se podría, un intento, que en realidad no es un intento, sino que es una manda constitucional, que es el tribunal por jurados, los juicios por jurados. Yo creo que sería una manera para probar, a riesgo de creer que una sociedad, ahí creo que en esto no vamos a disentir, Ramiro, porque vos no lo pensás igual que yo creo que la sociedad está muy derechizada y por ende va a elegir jueces de derecha y los que vayan a tribunales populares o los jurados van a ser mucho de derecha. Por lo cual va a ser una cuestión media complicada en cuanto a las resoluciones, ¿no? O en cuanto a las visiones de los derechos. Así que eso sería el único riesgo que vería, pero podría ser una cosa para probar, a ver qué pasa. No, es interesante, es una pregunta que hizo Silvana, es la pregunta. Y acá el doctor de Petris, muy clara y precisa la conceptualización de la doctora Salvo, buena base para plantear abiertamente el debate en todos los rincones de la nación, es otro frente de la batalla importante, más allá del manejo de los medios de comunicación de los empleadores. Excelente lo que dice el doctor. Uh-huh. Además, el doctor de Petris trabaja justamente con estos temas de Estado y el poder, ¿no? Su expertise, diríamos, ¿no? Claro. Y el derecho laboral. Bueno, Osvaldo, creo que hemos llegado al final. Creo que para el programa que viene tendríamos que tocar lo de los que toca Argentina y Brasil, ¿no? Que son los evadidos de la justicia brasileña, que lo tenemos conviviendo en Plaza de Mayo. Sí. Y que no son reprimidos como los otros que van a Plaza de Mayo a reclamar por los justos derechos, ¿no? Bueno, dice que ahora los van a entregar ahora, porque se ve porque la Argentina está desesperada por dinero y Brasil es un socio fundamental. Y bueno, creo que dice que ahora van a entregar la lista de los 64, dónde están, qué hacen, de no saber nada, de negarlos, a decir vamos a investigar uno por uno y ahora a entregar la lista. Hubo abogados brasileños que estuvieron el viernes 21, estuvieron en Buenos Aires solicitando asilo político para esta gente. Bueno, Ramiro. Un abrazo grande a Sergio Rossi de la revista de Puño y Letras, al doctor de Petris de el blog jurídico arrabaljurídico.blogspot.com y a la gente de la FM Impacto, ¿no, Osvaldo? Bueno, sí, saludos a todos y bueno, nos vemos el sábado que viene. Y pronta recuperación para Marchela, a ver si la tenemos el sábado. Sí. Un abrazo. Chao.